¿Qué tal a toda la comunidad de Rosbeef? Nos encontramos en el stand de Mercado Ads con una invitada de lujo, me atrevo a decir, que está Alejandra Restrepo con nosotros. Ella es la directora de Mercado Ads México. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por este tiempo para conversar con nosotros. Al contrario, para nosotros de verdad estoy lleno de agradecimiento por estar acá. No nada más frente a ti, sino que nos hayan prestado este gran espacio que tiene. Estás a punto de tener un panel muy interesante en donde nos hablan de cómo conquistar, cautivar a la generación Z, una generación súper volátil, ¿no? Una generación, yo no sé si la llamaría volátil, pero creo que es la generación a la que todos los marketineros queremos llegar y que siempre tenemos el cuestionamiento de cómo hacerlo, ¿no? Y creo que eso es lo que es intrigante alrededor de la generación Z. Te voy a adelantar un par de cosillas de lo que vamos a hablar, pero creo que mucho de lo que tiene este caso fabuloso fue cómo usamos los datos y el first party data para realmente encontrar la clave de cómo crack the model de la Gen Z. Ok. Ahora, justamente la generación Z es una generación que valora mucho la autenticidad y el propósito, ¿no? O sea, llevar la intención con algo, ¿no? Entonces, ¿cómo asegurarse de que el mensaje llegue correctamente a una generación que lo que más pide es autenticidad, sin embargo, es algo de lo que carece ya mucha plataforma social últimamente? Me gusta mucho la pregunta y te diría, una de las cosas que nos pasan como marketineros es que tradicionalmente vemos los números de las audiencias y en el corte en el que te dicen Gen Z, no, mujeres o hombres entre 18 y 35 años y ya, chao. Y la verdad no, la verdad las personas somos algo, ¿no? Nosotros salimos un poco de esa lógica de solo ver audiencias por grupos de edad, que claramente lo podemos hacer, pero usar todo nuestro first party data para realmente entender las audiencias con base en, por ejemplo, pet lovers, ¿no? Tienes una mascota, te gusta, entonces clasificarlo mucho más por el tipo de gustos que tienes o agruparlos por algún hobby o alguna diversión que tengas, no sé, beauty lover, travelers, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí estamos hablando y vamos a hablar un poco de protectores solares. ¿Cuándo usas tu bloqueador solar? Probablemente cuando estás al aire libre, o si eres un amante de los deportes al aire libre, o si vas a viajar. O sea, ¿cuáles son esos momentos? Y cómo piensas en una audiencia sacándola de la data y poniéndole a la data un poco esa emoción de qué es lo que te agrupa con otras personas más allá de una generación específica. Sí, eso es muy interesante porque justamente el objetivo es impactar el funnel. Sin embargo, pues a veces es como muy complicado llegar a esta meta. ¿Cuál sería la herramienta o el formato de retail media específico para poder impactar correctamente este foro? Mira, lo que yo te diría fue, hicimos creatividad con propósito. Creo que el primer punto de esta historia es José Miguel Migoya, que es el director de marketing de Nivea. Tuve ese momento en el que conversamos y me dijo, yo no veo el retail media solo como un retail media y basado 100% en performance, sino que lo veo con todo el poder de cómo ser un medio y un partner para nosotros. Cuando tú me dices formatos, nosotros lo que hicimos fue una alianza en la que hicimos creatividad con un mensaje con propósito pensando en esa audiencia a la que le vamos a llegar y un mensaje que conectara con esa audiencia y usar medios 360. Entonces quisimos hacer awareness, logramos 39 millones de impresiones en la campaña, perseguimos una audiencia de 24 millones de personas y con base en eso pudimos hacer como una solución que no solo iba a la parte performática del funnel, sino full funnel, desde awareness hasta performance. Eso es bien interesante porque la Gen Z es una generación súper escéptica y nativa. Entonces, ¿cómo asegurarse de que la conexión con el mensaje se cumpla satisfactoriamente? Yo creo que funcionó muy bien pensar en quién era esa audiencia a la que tocábamos, ¿no? Y conectar con la emoción de la audiencia. Las emociones siguen siendo muy importantes. Nosotros, si te diera así un par de datos de impacto que logramos, por ejemplo, logramos un incremento en awareness de 16.9 puntos porcentuales, logramos 8.3 o más 8.3 en brand love, y incluso cuando tú piensas en reconocimiento, logramos 5.6 puntos porcentuales en protege tu piel y más 11 en tu mejor protector. Porque la historia estaba muy conectada a la emoción de en qué momento lo usas, por qué lo usas y cómo haces que
lleves a esa audiencia a conectar. La emoción es el gancho, te lo diría. Eso es bien interesante porque justo la data juega un papel importantísimo, pero creo que también la intuición. Entonces, ¿cómo determinar con la data que tienes qué rol juega ahí la intuición, ¿no? O sea, porque me imagino que debe ser un proceso también muy complejo. Nosotros trabajamos con partners creativos y te diría, nuestro mayor valor es conectar creatividad que no está hecha, voy a usar una frase medio en inglés, pero for the sake of a prize, ¿no? Tú no la pensaste por ganarte el premio, porque quieres ir a los CEPs, qué sé yo, que todos son súper buenos, yo soy jurado de cosas buenísimas, pero inclusive la mejor creatividad, la creatividad que se hace con un propósito que no es ir al premio, con un propósito que es tener un propósito de negocio muy específico. Como con la información que tengo, con este nivel de información de audiencias y su comportamiento, ¿no? A veces como con visión comportamental, conecto con la emoción que es insignificante para ellos y cuáles son esos KPIs que quiero perseguir, ¿no? Entonces, cuando tú piensas toda una campaña punta a punta con esa creatividad, con propósito, aprovechas que nosotros tenemos el first party data, que además podemos darte medición desde el awareness hasta la conversión, te facilita muchísimo entender si lo que estás haciendo es exitoso o no, en qué canales puedes aumentar tu mix de medios, cómo puedes hacer cosas diferentes y con base en eso tomar las decisiones casi que a vivo. Buenísimo. Y pues antes de concluir esta gran entrevista, y la cual de verdad te sigo agradeciendo mucho, hay una pregunta que a mí me gustaría hacer en específico, y es, si tuvieras que elegir la métrica performance más crucial para que una campaña conecte con la Gen Z y sea un éxito, ¿cuál sería y por qué? Una métrica de performance. ¿Cuál sería esa métrica que tú dirías, no, es esta? Con esto te gusta comentar. Me dejaste pensando un montón. Yo creo que depende mucho del propósito que tienes, pero sígueme 2 segundos. Si tú quieres asegurarte que en Gen Z quieres generar awareness, después ese awareness volverlo a consideración y compra, yo creo que lo que tienes que hacer es conectar, voy a volver a mi punto de la emoción, es el gancho, ¿no? Entonces tú quieres entender no solo cuántas impresiones tuviste, sino esa jornada de recorrido que hicieron las personas. Lo que te estoy diciendo no es un KPI, ¿no? Va a ser una serie de KPIs que te ayudan a entender la jornada de quién vio tu anuncio, qué jornada siguió y en qué momento estás ganando o perdiendo a ese posible comprador para después generar campañas e incentivos en ese punto específico. Creo que el Gen Z muchas veces la gente asocia que solo va a hacer algo con social media que es suficiente. No, tienes que engancharlo y llevarlo completo porque se trata de la emoción y de la experiencia. Y la experiencia se genera punta a punta. No se genera cuando yo te digo te voy a llevar hasta acá, pero en el momento de la compra encuentras un buen precio, encuentras el bundle, la compra es divertida, es fácil, es sin fricción. Entonces yo creo que ese punto de cómo haces que la experiencia completa después de que te conocen te lleve a una buena experiencia va a ser fundamental. Perfecto, pues Alejandra, no me queda más que agradecerte, de verdad ha sido un placer para mí esta entrevista, conocerte también ha sido un placer y pues muchísimas gracias por prestarnos este gran espacio. Muchas gracias a ti. Muchas gracias y pues a toda la comunidad de Roast Beef, nos vemos muy pronto y Mercado Ads, muchas gracias. Chao, chao.